La casa estaba en silencio esa noche. Un silencio común, de esos que parecen casi reconfortantes tras un día agotador. Acababa de llegar, dejé las llaves en la mesa del salón, encendí solo la luz del pasillo y fui directa a mi habitación. Desde que murió mi madre, esa casa me parecía demasiado grande, demasiado vacía. Aún así, lo conservaba todo como a ella le gustaba, como si eso conservara una parte de ella conmigo. Me di una ducha rápida, me puse el pijama y me acosté. El reloj marcaba poco más de medianoche cuando apagué la luz. Fue entonces cuando sentí, por primera vez, algo extraño en el aire. No vi nada, no oí nada inmediatamente, solo esa sensación inquietante de no estar completamente sola, incluso encerrada en mi propia habitación. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que era solo mi cabeza, el cansancio, la añoranza de mi madre, el dolor aún muy reciente. Pero unos minutos después, oí un ruido sordo proveniente de la cocina. Sonaba como algo que se arrastraba suavemente por el suelo. No fue lo suficientemente fuerte como para asustarme de inmediato, pero sí para ponerme en alerta. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando, intentando comprender qué podía ser. El sonido cesó. El silencio volvió a dominar la casa, pesado y denso. Respiré hondo y me giré hacia un lado, intentando dormir. Pero entonces lo oí de nuevo. Esta vez, algo cayó al suelo con un crujido seco, como si un objeto pequeño se hubiera caído de la mesa. Mi corazón empezó a latirme con fuerza. Pensé en gatos, en algún animal que podría haber entrado por una ventana abierta. Me levanté despacio, con paso pausado, y fui a la puerta del dormitorio. Al abrirla, el pasillo estaba completamente a oscuras. Fui a la cocina, encendí la luz y vi una taza cerca del fregadero. Una de las tazas que mi madre usaba a diario. Esto me provocó una extraña opresión en el pecho, pero aún así intenté mantener la calma. Cogí la taza, la dejé en su sitio y volví a mi habitación, repitiéndome que no pasaba nada. Me costó un poco conciliar el sueño. Con cada pequeño crujido en la casa, mi cuerpo se tensaba. En un momento, casi dormida, oí algo que me sobresaltó. Alguien me llamó por mi nombre, en voz baja, desde el pasillo. Era una voz de mujer. No era un grito, era una llamada suave, casi cariñosa. Hija. Se me heló la sangre. Esa voz era terriblemente parecida a la de mi madre. Todo mi cuerpo empezó a temblar. No respondí. Me quedé allí sentada, paralizada, mirando fijamente la puerta del dormitorio, esperando a ver girar el pomo. El silencio regresó, acompañado solo por mis propios sollozos ahogados. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, un sueño lúcido, cualquier cosa que no fuera real. Me acosté de nuevo, cubriéndome la cabeza con la sábana, como si eso pudiera protegerme de algo invisible. Pero, unos segundos después, sentí claramente que el colchón se hundía ligeramente a mi lado, como si alguien se hubiera sentado en la cama. El peso era real. El frío que me recorrió la espalda también lo era. No tuve el valor de apartar la mirada. Me quedé allí, inmóvil, con los ojos cerrados, el corazón latiéndome con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. Sentí un escalofrío recorrerme las piernas, como si algo me rozara la piel. Entonces, oí esa respiración baja y lenta junto a la oreja. Olía al mismo perfume que usaba mi madre. Fue en ese momento que el miedo se transformó en algo aún peor, una desesperación profunda y sofocante. Quise gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Tras unos segundos que parecieron horas, el peso del colchón desapareció. Mi respiración se detuvo. La habitación volvió a quedar en completo silencio. Pasé el resto de la noche despierta, sentada en la cama, con las luces encendidas, esperando el amanecer.
A la mañana siguiente, encontré la puerta de entrada sin llave y la taza de la cocina en el suelo. Nunca volví a dormir igual en esa casa. Y, hasta el día de hoy, evito estar sola por las noches, porque una parte de mí todavía siente que algo sigue ahí, esperando que llegue de nuevo el momento. Esto ocurrió unos meses después de mudarme de casa de mi madre. Me había mudado a un pequeño departamento en la colonia Iztapalapa de la Ciudad de México. Era sencillo, antiguo, pero barato, y en ese momento era todo lo que podía permitirme. La rutina era tranquila: trabajo, casa, pocas salidas, casi ningún contacto con los vecinos. Me gustaba así, tranquilo, predecible. El problema empezó un martes por la mañana. Me desperté con la sensación de que alguien entraba al departamento. No eran pasos pesados, pero tampoco los ruidos habituales de un edificio antiguo. Eran pasos controlados y conscientes. Mantuve los ojos cerrados, intentando identificar de dónde venía el sonido. Pasaron por la sala, fueron a la cocina y luego regresaron a mi habitación. El pasillo crujió ligeramente con cada paso. Sentí un escalofrío. Estaba absolutamente seguro de que alguien había entrado a mi departamento. Tomé lentamente mi celular, todavía tumbado, sin hacer ningún movimiento brusco. Miré la hora, 3:17 de la mañana. El sonido se detuvo justo en la puerta de mi habitación. El pomo empezó a girar muy despacio, como si quien estuviera al otro lado quisiera evitar cualquier ruido. Mi corazón se aceleró. No había puesto cadena, solo había cerrado con la cerradura normal. El clic de la cerradura al abrirse resonó en la habitación como un disparo. La puerta se abrió unos centímetros. Fingí dormir, con la cara vuelta hacia la pared, pero todo mi cuerpo temblaba. Por la rendija de la puerta, solo vi una sombra inmóvil. No se movió, no habló, simplemente observaba. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Tras unos segundos que parecieron eternos, la sombra se retiró. La puerta se cerró lentamente y oí, de nuevo, pasos que se dirigían a la sala de estar. Minutos después, oí la puerta del apartamento abrirse y cerrarse. Solo entonces tuve el valor de levantarme y encender todas las luces. No había nadie. Ninguna ventana rota. Nada fuera de lugar. A la mañana siguiente, bajé a hablar con el portero. Le conté lo sucedido, todavía temblando. Le pareció extraño, diciendo que según las cámaras nadie había entrado ni salido en ese momento. Insistí, hablando de la puerta que se abría, la sombra, los pasos. Enseguida se puso serio y evitó el tema. Fue entonces cuando presentí que algo andaba mal. Unos días después, hablando con una vecina del piso de abajo, una señora que llevaba viviendo allí más de 20 años, me armé de valor para contarle lo que me había pasado. Al describirle los pasos, la hora y la sombra, vi que palidecía. Me agarró del brazo con fuerza y me dijo, casi en un susurro, que el mismo fenómeno venía ocurriendo desde que encontraron muerto a un antiguo residente en el apartamento que ahora era mío. Un hombre solitario que, según se decía, solía caminar por el pasillo del edificio de madrugada, observando las puertas. Tras su muerte, los vecinos empezaron a oír pasos en el apartamento, siempre a la misma hora. Esa noche, intenté dormir en casa solo para demostrarme a mí mismo que nada de esto me controlaría. Cerré la puerta con llave, apoyé una silla contra el pomo y dejé la luz encendida en la sala. El reloj avanzaba lentamente. A las 3:16 de la mañana, me desperté con el mismo sonido de pasos. Esta vez, más cerca, más rápido. El pasillo crujió con fuerza. La silla empezó a vibrar sola contra la puerta del dormitorio, como si alguien estuviera probando la resistencia de la cerradura. El pomo se movió violentamente.
Me quedé paralizada, incapaz de gritar. Al otro lado, oí una respiración pesada y apagada, muy cerca de la madera. Luego, 3 golpes secos en la puerta. 1, 2, 3. El sonido resonó en mi cabeza. Y de repente, todo se detuvo. Silencio absoluto. Al día siguiente, pedí la cancelación del contrato y no volví a pisar ese lugar. A día de hoy, a veces me despierto a las 3:17 de la mañana sobresaltada por la sensación de que alguien está frente a la puerta de mi dormitorio, esperando. Después del divorcio, solo quería distanciarme de todo, de la gente, del ruido, de los recuerdos. Alquilé una casa sencilla en el campo, recomendada por un conocido. Estaba a pocas horas de la ciudad. Estaba aislada, rodeada de pastos por un lado y bosques por el otro. Sin vecinos cerca. La casa solo tenía 2 habitaciones, un salón, una cocina y un porche de madera que crujía a cada paso. Durante el día, el lugar era casi hermoso, demasiado tranquilo, pero acogedor. Pasé horas caminando por la propiedad, escuchando a los pájaros, intentando ordenar mis pensamientos. Por la noche, el silencio cambiaba de textura. Ya no era apacible, era denso. Daba la impresión de que la oscuridad pesaba. La primera noche dormí mal por el viento que soplaba entre los árboles. La segunda, me despertó un ruido seco proveniente de la cocina, como si algo se hubiera caído al suelo. Me quedé inmóvil en la cama, intentando distinguir si era un sueño o la realidad. Al fin y al cabo, estaba solo en ese lugar. El sonido no se repetía. Me convencí de que debía ser algo mal sostenido que se dio solo. La tercera noche allí, el ruido regresó. Esta vez, oí claramente pasos dentro de la casa. Lentos, cautelosos. Salían del salón y se dirigían al pasillo. Todo mi cuerpo se paralizó. Me quedé allí tumbado, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo el corazón latir con tanta fuerza que parecía resonar en la habitación. Grité con fuerza, creyendo que tal vez había entrado algún animal. No hubo respuesta. El sonido simplemente cesó. Al día siguiente, revisé puertas, ventanas, cerraduras. Todo estaba intacto. No había señales de entrada forzada. Intenté encontrar alguna razón para lo que estaba sucediendo. Madera expandiéndose, animales en el techo, mi mente jugándome malas pasadas por la tensión emocional. Pero por la noche, al apagar la luz, tuve la extraña sensación de no estar solo en la habitación. El aire parecía más frío a un lado de la cama, como si alguien más estuviera conmigo. Y entonces oí una respiración débil, casi un susurro, muy cerca de mi oído. Contuve la respiración, esperando a que parara. Y así fue. Pero la sensación de presencia persistió. A partir de entonces, los fenómenos comenzaron a ocurrir cada noche, de madrugada. Puertas que sabía que tenía cerradas con llave se abrían de par en par. El vaso que dejé junto a mi cama aparecía en la encimera de la cocina. Un chirrido sordo se oía por el pasillo, como si alguien arrastrara lentamente los pies por el suelo. Una noche, oí que algo se deslizaba de encima del armario y caía con fuerza al suelo. Al encender la luz, uno de mis zapatos estaba en medio de la habitación, lejos de donde lo había dejado. En ese momento, supe que algo no me quería allí. El miedo empezó a mezclarse con la ira. Empecé a hablar en voz alta dentro de casa, exigiendo que parara. El silencio que siguió a esas palabras fue aún más opresivo, como si algo me estuviera esperando. Dormir se volvió imposible. Me dormitaba durante minutos y me despertaba sobresaltada por el más mínimo ruido. La última noche que pasé allí, me despertó el sonido de algo cayendo repetidamente en la cocina, una secuencia de pequeños impactos,
como si varios objetos cayeran uno tras otro. Caminé hacia la puerta del dormitorio con el corazón latiéndome con fuerza. Al abrirla, vi la sombra de algo moviéndose por el suelo de la sala, baja, alargada, sin forma definida. No corrí. Estaba paralizada, incapaz de creer lo que veía. En ese momento, una silla se arrastró unos metros lejos de mí, con un crujido lento y continuo. La sensación que me invadió no fue de terror inmediato, sino de una profunda certeza de que no debía quedarme allí. Recogí mis cosas esa misma noche, sin siquiera encender las luces de toda la casa. Al salir, tuve la clara impresión de que alguien estaba de pie en medio de la habitación, observándome. Nervioso por la situación, les rogué que no me hicieran daño y les dije que me iba. Regresé corriendo a la ciudad. Nunca supe qué pasó realmente en esa casa para al menos intentar entender por qué esa entidad, si así se le puede llamar, me perseguía. En resumen, fui allí buscando paz y tranquilidad y salí traumatizada. Espero que hayan disfrutado las historias, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse nada. Que Dios los acompañe y hasta la próxima historia.